Hágale, de una. ¿Ya? Bueno, eh, buenas. En esta ocasión les vengo a hablar del avance en una investigación científica que tiene por título Diseño de un data logger para la recolección y análisis del estado de baterías de ciclo profundo. Design of Data Logger for Deep Cycle Battery Status Collection and Analysis. ¿Listo? Quien les habla de Ineroslander Gerena Torres, ponente principal para este evento, y mis colegas o partners, Michael Andrés Beltrán Serrano y Sebastián Cepeda Galeano, son los autores de este documento investigativo. Tenemos una vinculación al semillero en investigación UFPS Foreston en materiales y instrumentación, el cual se encuentra a su vez vinculado a la Universidad Francisco de Paula Santander. Bien. Vamos con una tabla de contenido, ¿sí? Es el esquema básico que todos tienen para hacer una investigación, ¿sí? Un esquema como estándar, ¿no? Es lo que vamos a estar tocando a través de la exposición. Bien. Como una pequeña introducción a lo que va a ser la exposición del avance que se lleva, vamos a tener 4 conceptos claros: sistemas fotovoltaicos, placas de desarrollo, sensores o transductores y baterías de ciclo profundo. Los sistemas fotovoltaicos grid-off, que es en donde nos vamos a basar, es decir, fuera de la red, son sistemas aislados que constan de un panel, un inversor y una batería de ciclo profundo en muchas ocasiones, que debería ser lo estándar. ¿Listo? Estos sistemas fotovoltaicos no inyectan energía a la red, sino simplemente producen la energía y la almacenan para utilizarla cuando el panel no esté generando corriente. ¿Listo? Después, con estos datos vamos a tener vamos a recopilar datos con las placas de desarrollo aparte de ese sistema grid-off. Entonces, las placas de desarrollo son no son más que componentes electrónicos que me permiten procesar información. Pero ellas no lo hacen por sí solo, necesitan de los sensores o transductores que detectan un fenómeno físico y lo traducen a una señal digital o analógica. ¿Listo? Y por último, tenemos que saber hablar de las baterías de ciclo profundo, que no son más que unas baterías que, pues como su nombre lo indica, el nivel de descarga es demasiado profundo y tienden a durar más que una batería de arranque normal, ¿listo? Como las de carro. Bueno, tenemos que el planteamiento del problema es muy sencillo. Los sistemas de producción alternativo tienen factores que hacen que no entreguen un flujo constante de energía, ¿listo? Pero también el almacenamiento de la misma energía es bastante complejo. Entonces, lo que se busca es mejorar la eficiencia de ello para poder hacer viable los sistemas alternativos de energía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la sociedad en la que vivimos, cada vez más dependemos de la energía eléctrica para casi todo. Ejemplos más claros es, por ejemplo, que hoy en la actualidad tenemos coches híbridos o eléctricos, pues que requieren de esta energía. ¿Para qué? Para hacer una transición de los combustibles fósiles hacia las energías limpias, por decirlo de alguna manera, o energías alternativas, como su nombre lo indica. ¿Listo? Para ello tenemos y nos enfrentamos a la pregunta de cómo poder almacenar de manera correcta esa energía y de manera eficiente. Para esta investigación vamos a llegar, con lo que ya hemos dicho, a una pregunta-problema muy sencilla, y es cómo desarrollar un sistema de conmutación para 2 baterías de ciclo profundo en paralelo en un sistema fotovoltaico grid-off, que es donde nos vamos a centrar. ¿Listo? ¿Por qué? Ya lo veníamos hablando. Colombia quiere hacer una transición energética y dejar de depender de los combustibles fósiles, que según el Banco Mundial, el mundo todavía depende en un 84.5% de ellos. Las energías alternativas son la esperanza, es el camino viable que todos buscan,
pero para ellos pues necesitamos optimizar las baterías de ciclo profundo, encontrar una mejor manera de utilizarlas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener como un objetivo general desarrollar un sistema de monitoreo de conmutación que permita mejorar la eficiencia de un sistema grid-off en un arreglo de baterías en paralelo. ¿Listo? No hay mucho que aclarar de ahí. Objetivos específicos vamos a dividirlos en 4, que son analizar la información concreta acerca de la temática a desarrollar, caracterizar de manera experimental los elementos usados en el sistema grid-off. Es muy importante eso, ya vamos a aclarar por qué. Desarrollar el sistema correspondiente que pueda cumplir con los parámetros de eficiencia y, por último, pues la evaluación del mismo. ¿Listo? Bien, para esta investigación tenemos en cuenta pues sensores de voltaje y de corriente, un concepto bastante amplio, pero que no es más que teoría de circuitos, ¿sí? De maneras o fenómenos hacemos configuraciones con dispositivos electrónicos que nos permiten medir la capacidad de un fenómeno físico. ¿Listo? Las baterías de ciclo profundo ya la habíamos explicado por encima, pero pues vamos a hablar un poco más. Estas baterías tienen una cantidad delimitada de ciclos de descarga y de carga, o sea, un ciclo completo, que puede llegar a un 45% más o menos, es decir, que la batería no se va a dañar si usted la descarga de manera profunda. ¿Listo? El efecto fotoeléctrico pues es el efecto mediante el cual nosotros le aplicamos una luz a un material y ese material desprende electrones y crea un flujo de corriente. ¿Listo? Y por último vamos a tener un concepto pues que es relativamente nuevo, que son las redes neuronales. Bueno, para el estado del arte tenemos unos aportes internacionales, ¿sí? Que nos van a ayudar, unos aportes nacionales. Cabe aclarar que este es del propio semillero. Y bueno, vamos a seguir la siguiente metodología. Vamos a primera etapa, un conocimiento y una comprensión. Después vamos a caracterizar el diseño y diseñar. Después a evaluar y evaluación de datos que recolectemos de la caracterización y vamos a ejecutar el dispositivo. Y después vamos a hacer una evaluación final del dispositivo como tal. Como pueden ver, este es básicamente el diagrama de bloques o cómo se piensa recabar datos preliminares para hacer la caracterización de todo el sistema. ¿Listo? No hay mucho que explicar, hay un análisis de información, está el sistema fotovoltaico grid-off y está un almacenamiento de datos. Cada uno se conecta a ellos de manera como muestra la gráfica. Bueno, vamos a seguir también este cronograma que lo hemos venido siguiendo, entonces vamos a una elaboración de un proceso investigativo en análisis. La primera parte o el primer mes va a ser hacer un proceso de indagación. Vamos después para el segundo mes a caracterizar y hacer software que me permita un ensamblaje preliminar para la toma de datos. Posteriormente vamos a estudiar y seleccionar los datos, ¿sí? El conjunto de datos que tenemos, perdón, de elementos que tenemos a nuestra disposición para crear el sistema. Y por último vamos a hacer una evaluación de funcionamiento. Bueno, seleccionamos los componentes, ya los tenemos, ¿sí? Ya tenemos los sensores, tenemos el data logger, tenemos la batería y bueno, ya llegamos a la parte de los resultados que nosotros tenemos ahorita. Tenemos que ya hemos llevado una toma de datos, ¿sí? Ya tenemos una toma de datos preliminar y bueno, se logró hacer una toma de datos con las baterías de ciclo profundo, de carga y de descarga. Se calibraron los sensores, que es lo más importante, de manera que podamos indagar en la programación un poco acerca de ellos más adelante. Y pues ya tenemos unos referentes bibliográficos que nos ayudaron para hacer esta exposición, este avance. ¿Listo? Muchas gracias.